Cuando hablamos del proceso de determinación a través de liquidaciones oficiales, hablábamos de que la entidad profería una liquidación oficial de revisión o una liquidación oficial de aforo. Entonces vamos a hablar de la liquidación oficial de revisión. Esta liquidación o esta investigación nace cuando el contribuyente ha presentado su declaración, pero se ha determinado el impuesto en forma indebida. Es decir, cuando la DIAN detecta errores o inconsistencias en la determinación del impuesto. En esos eventos se hacen las verificaciones del caso, se establece si se ha generado un menor valor a pagar en la declaración del contribuyente o si el contribuyente se ha determinado un mayor saldo a favor del que se encuentra debidamente registrado en su contabilidad o debidamente soportado mediante los documentos idóneos. Pues obviamente estas declaraciones se entienden como declaraciones inexactas. El resultado de esto es pues una investigación directamente para establecer si hubo evasión de impuesto por parte del contribuyente, o sea, si la intención fue disminuir la carga tributaria, sea porque omitió ingresos o sea porque incluyó costos, deducciones o descuentos que no están soportados o que no existen. Bueno, entonces los elementos que se requieren en este proceso de determinación es que existe una declaración, pero que se configura una indebida determinación del tributo y que pues la declaración no se encuentra en firme y la DIAN puede entrar a realizar las investigaciones pertinentes para poder determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. El procedimiento que se aplica dentro de este proceso de determinación del impuesto básicamente tiene los objetivos siguientes. Dirimir la controversia, la discusión entre la administración y los contribuyentes cuando se presenta una inexactitud. Básicamente, ¿qué sucede? Pues si el contribuyente declaró unos valores y la DIAN está estableciéndole otros valores. Eso no significa que la palabra del uno o del otro sea la total o la definitiva. Ahí entra una controversia en materia de discusión de normas, de discusión de pruebas y de discusión de interpretación de las mismas normas. Una vez se realicen las explicaciones del caso, una vez se presenten las pruebas pertinentes, pues se entrará a mirar si efectivamente había una evasión o no la había. De eso se trata precisamente el procedimiento y de eso se trata precisamente que en la investigación el contribuyente pueda y deba allegar todos los documentos que se soliciten para poder verificar la exactitud de los valores consignados en las declaraciones. Bueno, el proceso procura que el obligado que incumpla con la debida determinación del tributo corrija en forma voluntaria los errores o inexactitudes. ¿Qué sucede aquí? En esta etapa de determinación del impuesto por inexactitud, se abre el expediente y se le da la oportunidad al contribuyente para que corrija voluntariamente. Aún puede corregir voluntariamente si está dentro del término para presentar correcciones voluntarias. Porque fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que se inició una investigación. Hay un auto de apertura, no hay todavía un requerimiento especial. Hay un auto de apertura, hay un auto de verificación no cruce, etcétera. Se le detectan inconsistencias al contribuyente y se le informa para que las corrija en forma voluntaria y el contribuyente puede hacerlo. Todavía, si está dentro del término, puede corregir voluntariamente, ya que no se ha proferido el requerimiento especial. Imponer sanción de inexactitud cuando fuere procedente. Pues si
persiste la declaración, si no se corrige, y si se tienen las pruebas que dan, evidencian la inexactitud, pues obviamente se aplica la sanción establecida en el artículo 647 y 648 del estatuto de inexactitud cuando hay lugar a determinarla. Se profiere la liquidación oficial en la que se determina en forma oficiosa el impuesto y se le impone la sanción. Ese es el objeto del proceso de determinación del impuesto cuando hay inexactitudes detectadas en las declaraciones de los contribuyentes. ¿Cuáles son las facultades de fiscalización e investigación? Ya les había mencionado que para que un funcionario pueda realizar la visita debe estar debidamente facultado por el jefe de división respectiva o por el jefe de grupo respectivo. Esto se puede hacer a través de un auto comisorio, de un auto de verificación o cruce de información, en donde se informa que el funcionario va a realizar una visita para verificar el impuesto y se tiene que señalar expresamente qué tipo de impuesto, qué periodo, qué año gravable es lo que se va a verificar o a investigar o a revisar en cada una de estas actuaciones. Con el autocomisorio, pues el funcionario se presenta ante el contribuyente, se identifica y procede a solicitarle información y procede a verificar los documentos que considere necesarios para poder determinar la correcta determinación del impuesto. El auto de verificación o cruce obviamente se realiza o al contribuyente investigado con el mismo objeto ya mencionado o al terceros que hayan tenido operaciones con el contribuyente durante el periodo gravable investigado. Entonces eso se le puede proferir este auto de verificación a cualquier proveedor o cliente y allá se puede revisar y solicitar la información que se requiera para establecer cuáles fueron las operaciones que tuvieron durante un determinado periodo gravable. De igual forma, se profiere requerimiento ordinario de información a los contribuyentes, tanto a los investigados directamente como a los terceros, clientes, proveedores, bancos, etcétera, que hayan tenido algún tipo de operación con el contribuyente y se les solicita que informen las operaciones realizadas, que envíen una relación, que envíen los soportes y que envíen la certificación firmada por representante legal, contador o revisor fiscal, el que fuere el caso. Entonces, es importante atender estos requerimientos ordinarios, ya se trate de el contribuyente investigado o de terceros que hayan tenido operaciones con ellos. Si no se atiende el requerimiento dentro de la oportunidad que se establece, ya les había mencionado que eran 15 días calendario, si no se atiende dentro de esta oportunidad, un tercero, que no es el investigado, pero al que sí se le solicitó una información y no la dio, se puede sancionar conforme lo establece el artículo 651, la sanción por no enviar información. Y al contribuyente investigado, al que le tengo aperturado un expediente y le estoy verificando sus valores, es más delicado todavía, porque si yo le envío un requerimiento ordinario y le doy los 15 días para que me responda y no me da respuesta, el mismo artículo señala que se le podrán desconocer todos los costos, deducciones, impuestos descontables, los descuentos, retenciones, etcétera, sobre los cuales se solicitó información y no la dio. Entonces, además de desconocérsele, también se le aplica la sanción por no enviar información. Entonces, es una sanción bastante onerosa para el contribuyente cuando no da respuesta. El auto de inspección tributaria. Con este auto se le solicita la presentación de libros de contabilidad al contribuyente. Y el contribuyente pues debe presentar tanto sus libros y de igual manera se le verificarán los soportes de esos libros y de sus operaciones.
con el auto de inspección tributaria se suspende el término de firmeza de la declaración, de tal manera que una vez notificado, el funcionario se presenta ante la dirección fiscal informada por el contribuyente para que le presente los libros. Los revisará y revisará también los soportes. De este auto de inspección se levantará un acta y del auto de inspección tributaria también se le trasladará copia con el requerimiento especial, si se llegase a proferir. Con el requerimiento especial se le traslada también copia al contribuyente cuando dicho auto ha sido base y fundamento para proferir dicho requerimiento especial. Importante aquí con el tema del auto de inspección tributaria o cualquier otra de las actuaciones que se le envíen al contribuyente a su dirección fiscal informada en el RUT, es que si el contribuyente no tiene actualizada su dirección y se le notifica el auto de inspección tributaria a la dirección del RUT, el funcionario se presentará a dicha dirección. Puede suceder que el contribuyente no tenga actualizada la dirección, ya no reside ahí en ese sitio, pero pues como no ha actualizado el RUT, es obligación del funcionario de fiscalización presentarse en dicha dirección y levantar el acta de inspección tributaria, tal cual sea que el contribuyente esté o no esté, porque es responsabilidad del contribuyente mantener actualizada su dirección fiscal. Él informó una dirección fiscal XX para que la DIAN le notifique y también le haga las visitas, le realice las visitas a dicha dirección. El funcionario se presenta en dicha dirección. Si resulta que no está el contribuyente, se levantará un acta dejando constancia que el funcionario se presentó en el domicilio informado por el contribuyente y que no se hizo presente ninguna persona por parte de la sociedad para cumplir con la obligación de presentar los libros de contabilidad. Entonces, la responsabilidad recae en el contribuyente al no actualizar o tener correcta su información de direcciones en el RUT. De igual manera, también se puede proferir el auto de inspección contable. Estos autos generalmente o siempre va un contador acompañado de algún otro funcionario para realizar la inspección contable, y en estos eventos es bastante importante tener presente varios aspectos. Cuando se emite, se profiere un auto de inspección contable, el funcionario de la DIAN revisa los libros de contabilidad y tiene que emitir digamos, una opinión sobre el estado de los libros, la contabilidad, los soportes, etc. Y aquí es muy importante traer a colación lo siguiente. La misma norma nos señala que cuando se profiere un auto de inspección contable, si el contribuyente no presenta los documentos o los libros en ese momento, después no podrá invocarlos como prueba y se tendrá como un indicio en su contra. Entonces, es muy importante tener presente que la no presentación de los libros con ocasión a una autoinspección contable y a una autoinspección tributaria se tendrá es como indicio en su contra. Frente al tema del artículo 781 del estatuto, claramente señala, dice, la no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente. Fíjense, un punto muy importante de la norma. Dice, en tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará, ojo con esta parte, únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
Explico ahí. Con el auto de inspección contable o de inspección tributaria, cuando se presenta al funcionario y no le llegan, no le presentan libros o el contribuyente ni siquiera se encuentra en el sitio, pero igual se tiene que dejar y se tiene que levantar el acta porque su obligación era estar ahí y su obligación era presentar los libros en su domicilio y no los presentó, entonces se levantará el acta. Entonces, ¿qué podría pensar un contribuyente? No, pues los presento después. Figúrense que cuando hay autoinspección tributaria o contable, es muy difícil que dichos libros después se puedan tener como plena prueba. La misma norma señala lo siguiente: únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Y créanme que no conozco la primera sentencia en donde se declare que se ha declarado, que se ha comprobado plenamente hechos de fuerza mayor o caso fortuito. No la conozco. De tal manera que no es tan fácil decir es que en el momento no los tengo o me los robaron, que es digamos, una manifestación frecuente. Es que preciso entraron los ladrones y no se llevaron la maquinaria y no se llevaron los computadores, pero sí se llevaron los libros. O bueno, se llevaron preciso el computador donde yo tenía la contabilidad y entonces por eso es que no la tengo. No tengo la contabilidad. Pues en primer lugar, tendría que demostrarse plenamente esa fuerza mayor o caso fortuito. Plenamente, con una denuncia previa, unos hechos comprobados, etcétera, y con anterioridad a la solicitud. No es que precisamente cuando le llegue el auto, al otro día le robaron pues los libros de contabilidad. De igual forma, cuando se roban los libros de contabilidad, la norma le da 6 meses para que reconstruya toda la contabilidad con base en la información de sus clientes y proveedores y lo puede hacer. Entonces está en la obligación el contribuyente de que cuando se le incendió la oficina donde estaban los libros o cuando se los robaron o cuando se inundó precisamente la oficina o la bodega donde tenía los libros, pues tiene que reconstruir toda su contabilidad y la norma le da un término perentorio de 6 meses para que lo haga. De igual forma, el hecho de no presentar la contabilidad es como un indicio en contra del mismo contribuyente. Después, para invocarla como prueba ya, pues, ¿qué puede decir el contribuyente? No, pues ahí sí la organicé, la armé, y ahora sí ya tengo todos los soportes, y ahora sí voy a presentarla, pero pues es que la norma me da un puntico aquí muy importante. Dice, tiene que comprobar plenamente en los hechos constitutivos de fuerza mayor. Ustedes que tienen que primero darse a esa tareita antes de que se le puedan tener dichos documentos como para revisarlos y mirar qué validez llegarían a tener. Entonces, ojo con ese punto. En la DIAN estamos llamando a que la mayoría de las visitas se realicen con auto de inspección tributaria y auto de inspección contable, precisamente para evitar este tipo de problemas con los contribuyentes a futuro. ¿Qué sucede? Y de una vez les aclaro la diferencia con el requerimiento ordinario de información. Cuando se le envía un requerimiento ordinario al contribuyente para que presente una información, si el contribuyente investigado no la presenta, posteriormente la podrá presentar. Y la DIAN se la tendrá que valorar siempre y cuando sea presentada oportunamente en respuesta al requerimiento especial o en respuesta al recurso. Si se le solicita información con requerimiento ordinario y no la presentó en ese momento, le desconoceremos costos y deducciones y se sancionará por no haber enviado la información. Pero el contribuyente tendrá la oportunidad de presentarla posteriormente dentro de la oportunidad legal que se le otorgue, sea con la respuesta al requerimiento o con el recurso. ¿Sí? En cambio, cuando se profiere la autoinspección tributaria o contable, no puede después presentar todos sus libros y soportes así como tan fácilmente,
porque la misma norma le pone una cortapisa a el tema. Ya le dice, ya no se le va a valorar, al contrario, se le va a tener como indicio en contra, ya no se le va a valorar a menos que esto y esto y esto, que es lo que señala el artículo 781 del estatuto. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de la no presentación de los documentos cuando se solicitan. Por otra parte, otro de los medios probatorios que se manejan en las investigaciones es el de la información, perdón, las facultades de registro. Las facultades de registro se profiere una resolución en donde se ordena el registro de toda la contabilidad de un contribuyente. Se hace presente un grupo de funcionarios de fiscalizaciones, generalmente acompañados por la Policía Fiscal, la POLFA, en donde entran al establecimiento y inmediatamente todo tiene que quedar quieto y se procede a hacer el registro de las instalaciones en busca de los libros, soportes, etcétera. Los computadores, se le hace backups a los computadores sobre la información que contenga y toda esa información se lleva para la entidad para poder hacer las verificaciones pertinentes. Entonces, estas facultades son bastante amplias, o sea, se entra y se llega de sorpresa y se empieza a revisar absolutamente todas las instalaciones. Bueno, otro medio probatorio es la información exógena. La información exógena, como les comenté, es uno de los mecanismos que tiene la DIAN para poder orientarse, guiarse, iniciar y tener como el fundamento de una investigación. ¿Por qué es importante y es seria la información exógena? Pues porque es la obligación que reportan los terceros obligados a suministrar información. Todo lo que son grandes contribuyentes, personas jurídicas, notarías, bancos, están obligados a presentar la información sobre las operaciones realizadas durante el respectivo año gravable con todos los contribuyentes y tiene que rendirse dentro de los formatos pertinentes. Con base en dicha información, obviamente se obtiene el consolidado de lo que han reportado de esos terceros, sobre un determinado contribuyente y se empiezan a hacer los cruces de información. No es que la información exógena sea la totalidad o corresponda a la totalidad de las operaciones de un contribuyente, porque muchas veces el contribuyente tiene operaciones con personas que no están obligadas a presentar información exógena. Entonces, por eso se toma es como una parte de lo que se va a verificar en la investigación, porque podrán encontrarse muchos más valores y operaciones con personas no obligadas a informar. Y de igual manera, pues se detectan dichas operaciones y se entrarán a establecer los valores correspondientes para saber si fueron declarados o no fueron declarados. Bueno, fuentes de información endógena, esa es la información que tiene la DIAN sobre los contribuyentes que se proceden a verificar, a hacer todos los cálculos pertinentes con respecto al mismo sector económico al que pertenece el contribuyente, los mismos estudios que se han hecho sobre el comportamiento de los costos, de las deducciones, de los ingresos de un determinado sector económico, se hacen los comparativos y se toma también como una fuente a partir de la cual se realiza, se inicia o se continúa una investigación. Presunciones es otro de los medios probatorios en donde se puede, la norma señala expresamente cuáles son las presunciones, cuáles son los requisitos para cada una de esas presunciones, las que admiten prueba en contrario, caso en el cual el contribuyente podrá dar las explicaciones del caso para desvirtuar la presunción,
Se hacen muchas investigaciones con base en esas presunciones. Por ejemplo, una que puede uno traer a colación, la presunción de ingresos por el registro por consignaciones en cuentas de terceros. Entonces, son investigaciones en las cuales se logran detectar cuentas que están a nombre de terceros diferentes del contribuyente o del representante legal de la sociedad, en las cuales se presume que esos ingresos corresponden a operaciones del contribuyente, motivo por el cual empieza a hacerse el seguimiento de dichas consignaciones y se puede asumir la norma de la presunción de ingresos, siempre y cuando obviamente se cumplan unos presupuestos que establece el mismo artículo para poderse llevar como ingresos esos valores consignados en cuentas de terceros. Hay otros, por ejemplo, cuando me hablan a mí de ingresos, llegan a hablar de ingresos por presunción en cuentas propias. Ahí ya no sería una presunción, porque la norma me habla en la presunción de ingresos es por consignaciones en cuentas de terceros. Pero si me detectan a mí un valor de 1.000 millones de consignaciones en mi cuenta y resulta que yo no declaré sino 100 millones, pero pues yo tendría que demostrar que esos ingresos no corresponden a ingresos propios, pero sí fueron consignados en mi cuenta. Entonces, ojo con el tema para no confundir las presunciones de los indicios, porque ya ahí sería un indicio bastante grave el que yo tenga 1.000 millones en mi cuenta personal, me están investigando a mí como persona natural, entonces pues ya son ingresos en mis cuentas propias, no en cuentas de terceros. La liquidación provisional, todavía no hemos empezado a manejar esta liquidación provisional, ya se espera que dentro de poco tiempo empecemos a realizar este procedimiento de investigación que es más rápido y abreviado. Esta liquidación provisional sí va a tener mucha fuerza con el tema de la información exógena. Bastante fuerza y vamos a utilizar la información exógena como uno de los elementos claves de la liquidación provisional, de tal manera que es importante que el contribuyente, en primer lugar, esté con sus direcciones en el RUT completamente actualizadas para que cuando se le notifique cualquier actuación, inmediatamente pueda dar respuesta sobre las explicaciones que se estén solicitando. También existe el mecanismo de los contribuyentes como usuarios de las cuentas de la DIAN, de la página de la DIAN, en donde pueden verificar qué es lo que terceros han reportado sobre él. Y en ese evento, pues el contribuyente podrá informar si dicha operación es cierta o no la que ha reportado ese tercero. Entonces, es uno de los puntos que también es importante que el contribuyente verifique a través de sus cuentas, su cuenta de usuario en la página de la DIAN. El proceso de la liquidación provisional habla de que cuando reemplace al requerimiento especial, entonces esta liquidación dice se tendrá un mes para que el contribuyente le dé respuesta y luego la DIAN dispondrá de 2 meses para realizar una liquidación oficial de revisión. Entonces, esto aplicará cuando se inicien los procesos a través de liquidación provisional. Ojo con ese tema, todavía no se están trabajando los temas de liquidación provisional, pero se espera ya que en poco tiempo empecemos a manejarlo. Este es el esquema general del proceso de determinación, el que es importante aprenderse. Aquí está el resumen. En este resumen vamos a mirar varias cosas. Empezamos con la presentación de la declaración tributaria.
la DIAN le inicia una investigación a través de un auto de apertura. Si se encuentran indicios de inexactitud, se le puede proferir al contribuyente un emplazamiento para corregir. El contribuyente dispondrá de un mes para corregir la declaración conforme le indica el emplazamiento. Y la corrección que presente como respuesta al emplazamiento para corregir será una corrección voluntaria. Ojo, se inició la investigación, pero se le ha proferido solamente un emplazamiento para corregir, de tal manera que el contribuyente dentro del mes para la respuesta puede presentar una corrección voluntaria de su declaración privada. El emplazamiento, pues, suspende el término un mes, el término de firmeza un mes. También se puede proferir dentro del proceso de investigación el auto de inspección tributaria, el cual suspende el término de firmeza 3 meses. Con ocasión al auto se realiza la visita que ya les mencioné, que ya les expliqué, y el contribuyente tendrá que presentar los libros y soportes de contabilidad que se le requieran. Si no se logra una corrección voluntaria con el emplazamiento para corregir, o si el contribuyente no logra aportar las pruebas suficientes frente a los indicios que la DIAN le esté determinando como inexactos, los valores que se estén determinando como inexactos, si no hay corrección y tampoco hay prueba dentro de la investigación que pueda explicar esas diferencias, pues la División de Fiscalización profiere el requerimiento especial, siempre y cuando se encuentre dentro del término para proferirlo, es decir, que no haya operado la firmeza de la declaración. En este momento son 3 años. El contribuyente, una vez proferido el requerimiento especial, dispone de 3 meses para dar respuesta. Importante, ya les había mencionado ayer, que se dé respuesta dentro de los 3 meses que dispone el contribuyente para que pueda ser válida la corrección provocada, porque aquí ya sería de una corrección provocada, ya que se ha proferido el requerimiento, o para que él allegue todos los documentos que considere pertinentes, pero debe darse respuesta en forma oportuna dentro de los 3 meses siguientes a la notificación del requerimiento especial. La DIAN, una vez vencido el término para dar respuesta al requerimiento especial, dispone de 3 meses para ampliar el requerimiento especial. 3 meses para ampliarlo. Y aquí hay un punto importante que se debe tener presente. Y es que en una ampliación a requerimiento especial se puede cambiar completamente el requerimiento inicial. El artículo 708 del estatuto nos señala que el funcionario que conozca de la respuesta al requerimiento especial podrá, dentro de los 3 meses siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para responderlo, ordenar su ampliación por una sola vez y decretar las pruebas que estime necesarias. Es decir, que aquí se puede ordenar una inspección tributaria, una inspección contable con ocasión a la ampliación del requerimiento. También dice la norma, la ampliación podrá incluir hechos y conceptos no contemplados en el requerimiento especial inicial, obviamente. Para eso la ampliación, para incluir nuevos hechos que se detectan dentro de la etapa ya de determinación que se va adelantando. Y también continúa la norma que se podrá proponer una nueva determinación oficial de los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones. Entonces aquí se le puede hacer una nueva determinación del impuesto. La ampliación es precisamente eso, ampliar lo que venía en el requerimiento especial. Se le notificará al contribuyente y dispone de 3 meses para dar respuesta a la ampliación. Entonces podrá llegar todas las pruebas y argumentos con ocasión a
la ampliación, a los hechos planteados en la ampliación. A partir del vencimiento para dar respuesta a la ampliación, la DIAN dispone de 6 meses para proferir la liquidación oficial de revisión. 6 meses. Si no se profieren esos 6 meses, ya esa declaración quedó en firme. Se ha perdido la oportunidad procesal para poderle modificar la declaración al contribuyente. Ahora, en muchísimas ocasiones no se amplía el requerimiento. Más bien, son pocas las ocasiones en las que se amplía el requerimiento especial. Entonces, ¿qué significa? Que una vez proferido el requerimiento, la DIAN dispone de 6 meses contados a partir del término de vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial para que la DIAN pueda proferir la liquidación oficial de revisión. Esos son términos perentorios. Si la DIAN no responde, no profiere el acto administrativo, pierde la oportunidad procesal para notificarle la liquidación y ya no se podrá realizar una modificación a la liquidación privada del contribuyente. Una vez proferida la liquidación oficial, entonces se dispone de 2 meses para que el contribuyente interponga el recurso de reconsideración. De igual manera, acuérdense que con el artículo 713, dentro de esos 2 meses, también puede corregir la declaración, lo que llamamos la declaración, una corrección provocada, en donde puede reducirse la sanción al 50%. Bueno, finalmente, la división jurídica, que es la competente para conocer de los recursos, porque es la competente para adelantar la etapa de discusión de los actos administrativos, dispone de 1 año para resolver el recurso de reconsideración. Si no lo resuelve dentro del año, opera el silencio administrativo positivo y entonces significa que el recurso tendría que fallarse en los términos presentados por el contribuyente en su escrito de recurso. Bueno, pasado este término, una vez resuelto el recurso, el contribuyente puede acudir ante la jurisdicción contenciosa para presentar una demanda de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la resolución que le resolvió el recurso. Y fíjense que aquí en el diagrama está la respuesta a una de las preguntas que se resolvió al principio, en donde se habla que con la liquidación oficial el contribuyente puede acudir per saltum ante la jurisdicción contenciosa para presentar la demanda contra dicha liquidación oficial. Recuerden que esa liquidación es el acto administrativo definitivo que sí es objeto de recurso. Recuerden que los actos anteriores, tales como el requerimiento especial, la ampliación, no son actos definitivos, sino actos preparatorios o de trámite, motivo por el cual no están objeto de recurso. Entonces, en este esquema está explicado claramente lo que es todo el proceso de determinación cuando las declaraciones son inexactas y cuando se propone por parte de la administración la modificación de la declaración presentada por el contribuyente. Lo que llamamos los inexactos. Declaran, pero con inexactitudes en la declaración. Bueno, aquí estamos hablando de la demanda per saltum, que el artículo 720 señala cuáles son los requisitos para acudir ante la jurisdicción contenciosa en demanda per saltum. Dice, cuando se hubiera atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contenciosa dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial.
Los requisitos, entonces, contestar en debida forma el requerimiento, porque si yo no lo contesté, pierdo la oportunidad de acudir a la demanda per saltum. Se demanda la liquidación oficial de revisión, obvio porque ese es el acto administrativo definitivo como tal, y se deberá demandar dentro de los 4 meses siguientes a la notificación, que está explicado el tema de la demanda per saltum. Consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tributarias, pues aquí tenemos que cuando se profiere una liquidación oficial de revisión, dice, la corrección voluntaria opera con o sin intervención de la administración. El contribuyente voluntariamente puede corregir si se encuentra dentro del plazo para corregir, aplicando la sanción del 10% señalada en el artículo 644 del Estatuto Tributario. Cuando hay intervención de la administración es cuando ya hubo un auto de apertura, ya hay una auto de inspección tributaria, inclusive puede haberlo, una auto de inspección, un requerimiento ordinario, puede haberlo, y un emplazamiento para corregir, puede haberlo, y el contribuyente puede corregir voluntariamente los valores que él considere pertinente con la sanción de corrección. Hasta ahí es voluntaria, ¿sí? El tema es que si ya el contribuyente no corrige y se profiere el requerimiento especial, ya empieza a partir de ese momento las correcciones provocadas y se pierde cualquier oportunidad de corrección voluntaria, ya sería la provocada en los términos del requerimiento y ya no con la sanción del 10%, sino con la sanción de inexactitud del 100% reducida, dijimos, a la cuarta parte, si se corrige con ocasión de la respuesta al requerimiento especial. Pero ojo que esas correcciones provocadas tienen unos requisitos, y es que se presente dentro de los 3 meses, se presente la corrección, se informe por escrito a la dependencia, a la DIAN o a la dependencia correspondiente sobre la presentación de dicha corrección y además se haya pagado el mayor valor del impuesto determinado más la sanción reducida más los intereses de mora que haya lugar. Ojo con ese punto de las correcciones provocadas y el derecho de la reducción de la sanción. Yo puedo corregir dentro del término y reducir la sanción siempre y cuando pague el 100% del mayor valor del impuesto, más la sanción reducida, más los intereses de mora. Todo debe estar cancelado antes de los 3 meses que dispone el contribuyente para dar respuesta al requerimiento especial, si se quiere acoger al artículo 709. Y dentro de los 2 meses para presentar el recurso, si se quiere acoger al artículo 713 del Estatuto Tributario, donde puede reducir la sanción a la mitad. Un punto en el que muchos contribuyentes incurren en error es que les llega el requerimiento especial y dicen, bueno, yo voy a corregirlo. Se demoran pensándolo y ya faltando 8 días para que se venzan los 3 meses, se acercan a la división de liquidación y le dicen, no, es que yo quiero corregir. Tengo que corregir y ya hice las cuentas con la sanción reducida, los intereses, todo esto, me dan 100 millones. Entonces yo voy a presentar la declaración de corrección y presento el escrito para poderme acoger a la reducida. Digo, sí, pero es que usted tiene que pagar esos valores antes de que se venzan los 3 meses. O por lo menos haber solicitado un acuerdo de pago, una facilidad de pago y se le ha debido aprobar la facilidad de pago. Y es muy complicado que en 8 días le estudien una facilidad de pago porque tiene que presentar unas garantías y que le fallen y le otorguen la facilidad de pago en un término como tan corto. Eso requiere más tiempo para solicitarlo, de manera que cuando el contribuyente quiera acogerse y no tenga el dinero, debe hacerlo en forma rápida una vez se le notifique el requerimiento para que tenga la oportunidad de tramitar sus facilidades de pago si las necesita para acogerse a la reducción de la sanción.